en unos momentos y evidentemente pues voy a acudir a verlo. Hago las presentaciones de los tres ponentes, él y los dos últimos, las voy a hacer de una vez. Disculpan que me vaya y por supuesto me imagino que terminará todo estupendamente. En cuarto lugar, contamos con la presencia de don Mariano Martín García, vicepresidente del Centro UNESCO de Andalucía, profesor de Historia de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada. Cuenta en su currículum con la dirección de 28 trabajos monográficos, fin de carrera de investigación, miembro de proyectos de numerosos trabajos de investigación, así como de grupos de trabajo. Ha escrito libros como Castelldeferro, Su castillo y Torres Almenadas, Datos para su historia, de 1984, o el Inventario de Arquitectura Militar de la provincia de Granada, y más de 60 artículos. Se especializó principalmente en el estudio de la arquitectura hispano-musulmana en el territorio del antiguo Reino de Granada. Posee los másteres en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla y en Historia del Arte, Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico por la Universidad de Granada. Miembro, por mencionar algunos ejemplos, del Centro de Estudios Históricos de Granada y Reino, de la Sociedad Española de Historia de la Construcción, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y del Comité Científico de la revista Almansura y Péndulo. Ha ejercido el cargo de presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada desde 1997 hasta 2001, siendo actualmente doctorando de la Universidad de Granada con la tesis Iglesias fortificadas del Reino de Granada. Don Mariano nos mostrará en unos minutos los distintos tipos de construcciones militares construidas entre los siglos XII y XVIII desde la costa del Reino de Granada, desde San Juan de los Terreros, en Almería, hasta Estepona, en Málaga. Adentrémonos en su fortaleza. Para finalizar, contaremos con la presencia de dos de los miembros de la empresa de gestión de patrimonio arqueológico, GEPAR, doña Juana María Cano Carrillo y don José Luis Serrano Peña. Ella, licenciada en Historia Medieval, y él en Prehistoria e Historia Antigua en la Universidad de Granada, doctor cum laude en Arqueología por la Universidad de Jaén. La mencionada empresa fue creada en 1997, llevando a cabo numerosas intervenciones arqueológicas, destacando la gestión realizada en la zona arqueológica de Marroquíes Bajos a través de la empresa pública del suelo de Andalucía. Merecen ser destacados los numerosos trabajos arqueológicos y documentales de apoyo a restauraciones en distintos puntos de nuestra provincia: Cástulo, en Linares, la Catedral de Baeza, Ermita de Santa Ana en Torre del Campo, Ayuntamiento de Martos, Iglesia de San José y Camarín de Jesús en Jaén. Pero, sin duda alguna, encontrándonos hoy aquí, en Huelma, hemos de destacar los trabajos realizados en apoyo a la restauración de nuestro castillo en 2001 y de la intervención arqueológica en el mismo en el 2012. Muchos son los contratos realizados por esta empresa, una empresa que, además de la labor profesional llevada a cabo, realiza numerosos trabajos de divulgación e investigación histórica, participando en distintos congresos, llegando a publicar, tras la excavación arqueológica en el centro comercial del Corte Inglés, la obra Historia de un arroyo, de Marroquíes Bajos al centro comercial El Corte Inglés. Estoy segura de que las intervenciones llevadas a cabo por ellos en nuestra localidad nos mantendrán muy expectantes, dada la cercanía de lo descubierto en sus investigaciones arqueológicas. Pues adelante. Gracias, Isabel. Gracias a la Sociedad Cultural de Huelma por haberme invitado a esta conferencia y en especial a nuestro común alumno Jonathan Moreno, insistente Jonathan Moreno, por el cual estamos aquí. Bien, como me piden rapidez, cosa que siempre es difícil, he preparado un tema que creía que podía interesarles a todos porque prácticamente todos veraneáis en la costa de Almería, de Málaga o de Granada, con lo cual el tema era hacer una pequeña introducción para que se puedan distinguir las distintas construcciones militares que a lo largo de la costa nos podemos encontrar. ¿Tenéis para pasarlo, no?
primero que nos llama la atención cuando paseamos por la carretera de la costa o cuando vamos en coche son las torres almenadas o atalayas. No podemos considerarlos como edificios de carácter defensivo, porque son realmente edificios destinados a la comunicación. Y aunque podemos distinguir dos tipos según su función, o bien torres atalayas de frontera y torres atalayas de interiores o de comunicación, lógicamente las de frontera podemos verlas o bien en la frontera norte del Reino Nazarí, en el interior, o bien en la costa, para controlar la venida de barcos enemigos. Estas torres atalayas funcionaban exclusivamente con la quema en la terraza o en la chimenea interior de esparto. Todas estas torres tenían sembradas esparto en su alrededor y entonces el sistema era hacer una lumbre. Cuando era de día se humedecía el esparto, con lo cual se producía humo, y si era de noche pues se producía la llama con el esparto seco. Era la forma más visible desde la torre siguiente a la que mandaba comunicación. Entonces aquí no había señales de humo, no había señales de espejo, ni nada. Únicamente avisaba de un peligro. Y al mismo tiempo que el oficio del torrero, había otro señor en la torre que era el oficio de atajador. Porque atajaba, era el que cogía un caballo, en ese momento ya que se había mandado la señal de alarma y que debería llegar al primer recinto fortificado importante, la primera alcazaba. Cuando este señor a caballo, atajando por las trochas, llegaba al castillo, ya se había dado la señal de alarma, se había creado el alarde, se había reunido la tropa en la plaza de armas y este señor ya decía por dónde venía el peligro, si era por la derecha, por la izquierda, tal. Y entonces era cuando el ejército, los soldados iban al encuentro del peligro. Bien, ahí os he señalado los tres tipos de torres que nos podemos encontrar en la costa del Reino de Granada, dependiendo de su época de construcción. En la figura 1 vemos la torre árabe, que es una torre cilíndrica, aproximadamente de unos 9 metros de altura, con una puerta-ventana, puerta-ventana porque viene a tener una altura aproximadamente de unos 20, unos 30, y por la cual se subía por una escala de cuerda. Cuando, lógicamente, subimos por una escala de cuerda, no entramos por la puerta de pie, con lo cual no nos hace falta la altura normal de una persona, sino que entramos a rastras, con 1,20 es suficiente. Se recogía la escala, se cerraba la puerta y ya se quedaba aislado el torrero. Al fondo tenéis la chimenea y donde se producía el humo, porque cuando era de noche había que hacerlo en la terraza para que saliera el fuego, quedan muy pocas torres de esta tipología árabe, por una razón muy fácil, porque cuando los reyes católicos conquistan el Reino de Granada y empieza a funcionar la artillería, normalmente se solían colocar pequeños cañones de pequeño calibre en estas torres y no aguantaban la vibración del cañón, con lo cual había que crecer la torre en alcance. De ahí que ya en el siglo XVI nos encontremos el siguiente, sobre todo en época de Felipe II, el siguiente tipo de torre, que es más alta, que como veis tiene talud, porque ya se va descubriendo que la bala, cuanto más perpendicular, la bola de cañón, cuanto más perpendicular de contra el paramento, menos destruye la fábrica, y tiene una pequeña balconada encima de una ménsula, que es lo que se llama matacán, para defensa vertical, para arrojar piedra o agua hirviendo o lo que sea, por si alguien quiere subir por la escala hasta la puerta. Este tipo de torre se utiliza hasta el siglo XVIII, en el que ya es conocida la pirobalística, la ciencia de la pirobalística, la parábola de tiro. Ya los cañones de los barcos tienen la curiña, que es las ruedas con la base que tienen los cañones, ya se pueden girar en un determinado ángulo, con lo cual hay que crecer, como veis, el talud del terreno para que la bala incida, o el bolaño, es como se llamaban estas bolas redondas, incida lo más perpendicular posible al paramento. Y como veis, tiene una segunda sala hacia abajo, pero que es muy poco accesible, porque aquí se guardaba únicamente la munición. Y entonces se subía por una
con un caldero y una cuerda, unas puertas, se subía hasta arriba, que era donde estaría la artillería. Y como veis, hay un pequeño sitio de salida cubierto para evitar el que se dispararan desde el exterior. Esas son las tres tipologías que nos encontramos en la costa y de las cuales voy a poner unos poquitos ejemplos. Ahí tenéis, por ejemplo, la torre de Arroyo Vaquero en Estepona, que es de origen árabe, pero como veis, le han añadido una base en talud, que es un añadido, porque donde está rota se ve perfectamente que sigue el paramento vertical de la torre, y luego en época cristiana le añadieron otro trozo arriba también para hacerla más esbelta. Es de las poquitas que quedan en la costa granadina árabe. Esta es Torre del Cambrón en Salobreña, que está en las tierras del Hotel Salobreña, y que también le han crecido. Esto es últimamente, fijaros cómo estaba antes, y ahora le han pintado la parte cristiana, se la han encalado absurdamente, y también tiene la base recrecida por el mismo motivo. Incluso esta, que aunque parezca árabe, no lo es, veis que es un poquito más ancha que las otras, esta está construida en 1507, en época cristiana ya, después de la primera previsión de los reyes católicos, y ya se le añade la base, ataluzada, como estáis viendo. De todas maneras, se usa poquísimo y sobre todo con armas de fuego. Tiene ya el matacán arriba, ya en su primera construcción no hay ningún añadido, con lo cual no hay que recrecer la torre más. Y ahí tenéis ejemplos de torres del 16. La torre de Baño en Estepona, la torre de la Viñuela, en la provincia de Málaga, la torre de Cambriles en Gualcho, en Castelldeferro, la torre de Cerro Gordo en La Madura. Veis que todas tienen el matacán encima y son bastante más anchas y un poco ligeramente taluzadas con respecto a las árabes que hemos visto antes. La torre del Zambullón, también en el término de Gualcho. Y aquí tenéis las atalayas del 18. Ahora hablaremos en general del tema de arquitectura militar del 18 porque es muy interesante. La Rábita en Albuñol, la Torre de la Rábita, la Torre del Mar en Vélez Málaga. Como veis, tiene más talud, ya tiene la habitación que hemos dicho para guardar la pólvora en la parte baja, en la cual tiene 4 troneras para disparar en caso de defensa, pero la puerta siempre es una puerta de baja altura, una puerta de ventana, como llamamos, y el peto en la parte alta para la terraza. La costa del Reino de Granada, desde un principio desde la provisión de los reyes católicos de 1492 y las distintas provisiones que salen posteriormente, establecen una determinada zona controladas por centros neurálgicos más importantes, que se llaman presidios, y que no tienen nada que ver con presos, ni con cárceles, ni con nada de eso. Según la Real Academia, presidio es una guarnición de soldados en una ciudad, o bien la ciudad o fortaleza que guarnecida de soldados. Estas ciudades cercanas a la costa suelen tener un recinto murallado, una alcazaba, una iglesia, fortaleza o fortificada. Algo novedoso y que os va a sonar un poco extraño quizá en la charla es lo de la iglesia fortaleza, y ahora veremos el porqué. No solamente castillos, sino había en la costa una serie de iglesias que se fortifican. Ese es el objeto de la tesis doctoral que estoy haciendo, y de las cuales tengo cientos de ejemplos. Por ejemplo, en cuestión de edificaciones musulmanas, tenemos la Alcazaba de Vera, es un presidio, es uno de los puntos neurálgicos de la costa oriental de lo que se llama la Asarquía almeriense. Asarquía significa por donde sale el sol, es el Levante, y en el Reino de Granada, que no había distinción de provincias, Málaga no tenía asarquía, como se le conoce turísticamente la asarquía malagueña. La asarquía era la de Almería, que era por donde salía el sol en el Reino de Granada, todo el Levante almeriense. El barrio que hay, Extramuros en Córdoba, fuera de la muralla, al este, se llama la Ajarquía, por la misma razón, porque era por donde salía el sol. Mientras que Magreb significa por donde se pone el sol. La Alcazaba de Vera estaba situada en ese montículo, rodeado por varios recintos de muralla y con la Alcazaba en la parte posterior. Tiene 11 aljibes, hemos intentado localizar, hemos localizado 11 aljibes a lo largo del monte, excavados en la propia roca.
En 1518, un gran terremoto que se siente incluso en la Alhambra de Granada, destruye el Alcazaba, la deja prácticamente, bueno, el Sagrado Corazón, como veréis, es posterior, no tiene nada que ver con el terremoto, y la población tiene que venirse al llano, y entonces al venirse al llano ya se construye un recinto amurallado, y dentro del recinto amurallado esa iglesia, que como veis es una auténtica fortaleza, es una iglesia cubierta con bóveda gótica, era del siglo XVI, lógicamente, pero con 4 torres en la esquina, que es una auténtica fortaleza. Bien, esto era un presidio, ¿Por qué se construyen iglesias fortalezas dentro de recintos amurallados? Pues muy sencillo, no solamente porque está a 7 kilómetros de la costa y podían venir ataques de berberiscos, turcos, piratas, sino para poderse defender de la propia población morisca, los cristianos viejos que vivían allí, y en minoría normalmente de la propia población morisca que había dentro de la ciudad. Lógicamente, si había un alzamiento, como ya lo hubo en 1500 y como lo hubo en 1568, de los moriscos, pues había que refugiarse en algún sitio. Los cristianos viejos se refugiaban en la iglesia. Con lo cual, no solamente tenían una misión de culto religioso, sino también un sentido de defensa, de fortificación. O la iglesia de Mojácar, que aunque formaba parte del mismo conjunto de presidio que Vera, era el presidio Vera-Mojácar, pero fijaros que la iglesia, salvo el campanario, que normalmente son del siglo XVII o XVIII, el resto es una auténtica fortaleza. Es de una sola nave, con torres preparadas absolutamente para eso. O incluso la Alcazaba de Níjar, que aunque tiene una torre de atalaya, y aunque se vea muy próximo, o en lo alto del monte está retirada, la Alcazaba es esta, queda el aljibe completo, pero muy pocos restos de muralla, pero sin embargo tiene una iglesia con una torre fortificada. Esto es lo que llamamos, o lo que yo llamo una iglesia fortificada. Como veis, esto es ampliaciones posteriores y la primitiva iglesia es la nave esa central con una gran torre fuerte, que era el último reducto. Incluso algunas de esas torres de iglesia están separadas de la propia iglesia y unidas al tejado, a la terraza, porque no tenían tejado, a la terraza con un puente levadiza. Con lo cual era el último reducto donde esconderte o atrincherarte para que los moriscos no te hicieran daño, lógicamente. Ejemplo, la Alcazaba de Almería, está clarísimo, todos lo conocemos, defendía el puerto de Motril, pero sin embargo su catedral es una auténtica fortaleza. Fijaros la torre del homenaje, el campanario, como hemos dicho, los campanarios son del 17 y 18, es una torre fuerte y enormemente fortificada, pero los cubos que tenemos en la cabecera, por ejemplo, o en las laterales, ahí lo tenéis en la parte de la cabecera de la girola, sin embargo, hasta en el 18 que se construye el claustro es un patio de armas, absolutamente, con torres, como veréis ahora, en la esquina, completamente fortificadas. Fijaros qué torre, que está formado por una base árabe, con torres cristianas, este paño del 16 y el baluarte exterior cañonero del 18, esta es una mezcla, pues también tiene en el interior Albuñol una iglesia fortificada. Junto a estos castillos tenemos, por ejemplo, la Torre del Cautor, que no está puesta en la torre porque era un castillo que tenía torre circular, es mucho más grande, pero aquí tenéis los restos de la muralla que la rodea, o el castillo de Casteldeferro, en el que estáis viendo un torreón árabe en este caso, con toda esta parte árabe, pero un baluarte circular del siglo XVI. El lienzo se cayó o se derribó por un polvorín que explotó que tenían dentro en 1838, explotó el polvorín y derrumbó todo ese paño de muralla. Guacho está en la costa, pero es que los pueblos de la costa de pequeño tamaño estaban absolutamente deshabitados. Es a partir del siglo XIX cuando se ha firmado la paz con Marruecos y entonces las poblaciones del interior bajan a la costa. Entonces, el pueblo de Casteldeferro es Guacho, y fijaros qué iglesia, con qué torre, una torre incluso con bóvedas de arista en el interior, que no tendría ningún sentido. Normalmente la planta baja de esas torres sirven de sacristía y no tienen comunicación con el resto de las plantas de la torre.
porque era donde estaban los cañones y se entraba desde la terraza directamente a la torre. No había comunicación para poder atrinchar allí y que el enemigo no pudiera acceder. Aquí tenéis desde la visión desde la torre de la iglesia el castillo de Guarcho, el castillo de Castel allí en fuera. Todos estos pueblos, lógicamente, por el peligro que tenían de asalto, pues se pueblan. Normalmente estos pueblos tenían casas de pescadores, tenían guardadas unas casas de pescadores, pero muy poquitas cosas. O sea, no se podía considerar como núcleo urbano. La iglesia de Motril, por ejemplo, fijaros, en un plano de 1623, hoy ya no existe, en un plano en el que Bernabé de Gaviria dibuja la ampliación que ha hecho Ambrosio de Vico con este crucero, pero fijaros, las torres, la puerta en recodo para poder entrar a la iglesia, esta torre llamada Torre de la Vela existe todavía, aquí había otra torre igual que esta de la Vela, pero hubo que demolerla para hacer el crucero, o sea, una auténtica fortaleza de Motril. La cubierta tiene una nave central que tiene cubierta de teja, pero las dos laterales era un pasadizo por donde el ejército podía pasear y poder defender el castillo. Esta es la parte trasera de aquí, y aquí tenéis la Torre de la Vela. ¿Veis? Por aquí se puede defender perfectamente, aunque en la parte central queda muy lejos de la fachada y no hace falta para defender el que tenga terraza plana. Cuando Ambrosio de Vico construye el crucero, hace una cosa que ha visto en la Catedral de Málaga, interesantísima. Bueno, la torre esta es del 19, porque la torre del homenaje de la antigua fortaleza en la iglesia fortificada es esta, que estaba ruinosa y se construyó. Cuando construye Ambrosio de Vico el crucero, este al exterior, las cuatro gárgolas de la esquina son cañones de piedra, están imitando cañones. Lo veremos ahora en la Catedral de Málaga, de tal manera que los barcos, cuando veían los cañones reales y los cañones que había de gárgolas, pues se retiraban ante la magnificencia de la defensa, ¿no?, de esos castillos, o de esa iglesia. Salobreña le pasa lo mismo, tiene su alcazaba, pero en el interior del recinto amurallado tiene una iglesia que estaba fortificada. Lo que pasa es que las ampliaciones posteriores la han desfigurado absolutamente. Fijaros, ahí tenéis otro ejemplo de torre antes de la restauración y torre después de la restauración. A una torre que el campanario es del siglo XVIII, ¿por qué le ponen almenas? Bueno, preguntárselo al arquitecto. Bien, es una placa que hay ahí diciendo, para no perder mucho tiempo. Almuñécar, pasa lo mismo. Del castillo, que era del recinto amurallado, que era muy poca, resto de muralla en la parte más alta de la ciudad. El castillo de San Miguel, si lo conocéis, que está en la punta, que es la planta es esta, incluso con una parte construida por Carlos V, todo el frente con foso y puente levadizo es parte construida por Carlos V, el resto musulmán medieval. Ahí tenéis la parte cristiana perfectamente en las torres que se ve y el puente levadizo, y el resto se ha utilizado como cementerio hasta hace relativamente pocos años y ahora es cuando se ha restaurado. Y sin embargo, dentro del recinto murallado encontramos una iglesia fortificada. Ahí estáis viendo la diferencia del color de la piedra, del añadido del campanario y de lo que era una iglesia con terraza plana para colocar cañones y un peto defensivo. Así es como yo supongo que eran todas estas iglesias de carácter defensivo. En Belén, Málaga, bueno, el castillo está hecho nuevo por una escuela taller o por varias escuelas taller, con lo cual no nos vamos a meter. Y junto a Río, en 1914, y solamente nos ha quedado la torre de la iglesia, que es ese cuadradito que tenéis ahí, y que es el símbolo de Estepona. Pero curiosamente hemos encontrado una postal antes de que se demoliera la iglesia y podemos verla. Ahí tenéis el único resto que ha llegado de la muralla del castillo de Estepona. Ahora el ayuntamiento también ha demolido todas las casas que había adosadas aquí, va a restaurar, es un proyecto de restauración interesante, va a restaurar la muralla. Y esa es la postal. Aquí estáis viendo la iglesia y la torre ya construida, porque es del final del siglo XIX, pero la torre llegaba hasta aquí. Y eso es lo que se llama la torre del reloj, en este pueblo que es esa. Pero ahí veis la parte de la primitiva iglesia con la puerta
Fijaros la puerta de la torre donde está, porque se entraba desde la terraza de la iglesia, desde la parte superior de la iglesia. Y todo esto es del 18. Y ese es el monumento representativo de eso. Bien, decía que en el siglo XVIII habría que hacer un comentario aparte, y con esto voy a acabar, porque Carlos III le pide al mariscal Antonio María de Bucareli y Ursúa, mariscal de campo de la Marina, que luego fue virrey de Cuba y que construyó un castillo en Cuba como el del Morro, le pide un informe sobre cómo están las defensas de la costa del Reino de Granada. Y hace un magnífico informe diciendo el estado en que están las torres y dónde habría que construir nuevas torres, castillos y baluartes y fuertes cañoneros. Entonces, una vez que se hace el informe, Carlos III le encarga a un ingeniero militar, José Crame, que haga un proyecto para los distintos tipos de castillos que habría que construir en la costa. Y entonces, aproximadamente en 1765, se construyen una serie de torres y castillos, entre ellas las torres de Atalaya, que hemos visto antes del 18, y cuyo proyecto es este que estáis viendo aquí, de torre de Atalaya, de torres artilladas para los cañones, de los cuales veremos ahora algún ejemplo, por ejemplo este de Castillo de Baños en Polopo, en la provincia de Granada, y una batería para 4 cañones, y es un tipo que se repite en todo. Este es el Castillo de Carchuna, también en Granada, lo de Motril, o el Castillo de la Herradura en Almuñécar, recientemente restaurado, que serían para baterías de 4 cañones. La costa se encuentra perfectamente salvaguarda de los ataques, posibles ataques piráticos. Ya se ha conquistado Argel, ya no hay peligro del turco, pero sí hay, sobre todo los ingleses y los holandeses, atacan las costas del sur de España continuamente y se necesita pues, el hacer defender esos puntos débiles de la costa. Pues bien, gracias por su atención. Si alguien quiere preguntar algo. No, yo he puesto lo de la costa, pero no entiendo cuáles son las mejores playas ni cosas de eso. No me preguntéis de eso.